vamos a hablar, dijimos, un poquitito de lo que es los trabajadores municipales cobrando su sueldo en el día de mañana con un 20% de aumento. Para esto vamos a hablar con Fernando Spoliansky y le vamos a dar la bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Belén Barrera y Luciano Muñoz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Belén, Luciano? Buenas tardes para ustedes y la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy amable, muy amable. Estamos con vos para charlar un poquitito de este sueldo que van a cobrar en el día de mañana los trabajadores municipales. ¿Nos podías dar un poco más de información al respecto? Es indicado decir que viene con un 20% de aumento, ¿no? Sí, es correcto. En el día de mañana, último día hábil del mes, como ya es habitual en el municipio de Neuquén, se van a estar abonando la totalidad de los salarios de trabajadoras y trabajadores municipales. Lo hacemos con recursos propios, es importante destacarlo, sin ningún tipo de asistencia financiera de ninguna naturaleza, y tiene que ver con la buena administración de los recursos de vecinas y vecinos de la ciudad, ¿no es cierto? Esa ha sido la indicación del intendente Mariano Gaido, y en esta oportunidad, tal cual decías, hay un incremento en el básico de todas las categorías de un 20%. Esto surge a partir de un acta acuerdo firmado con el gremio Citramune y la Secretaría de Gobierno días atrás, donde se estableció la primer recomposición salarial del año en este mes de enero con un 30%. Y luego hay un esquema en marzo con el IPC de febrero. Si bien no estamos atados al IPC, pero vamos observando qué es lo que ocurre con el efecto de la inflación, por supuesto, para que no pierdan poder adquisitivo los salarios de trabajadoras y trabajadores. Y en el mes de marzo, entonces, viendo qué es lo que ocurrió con el IPC de febrero, se va a pagar entonces ese efecto de la inflación en el mes de marzo. Y luego en abril volveremos a firmar un acta para ver cómo continúa el proceso de recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras municipales. Fernando, bueno, interesante este título que nos vas dejando. Un poco viene en concordancia cuando hemos hablado con Mariano Gaido también, esto de continuar con la obra pública, asumiendo el compromiso, ¿no? El rol municipal y obviamente el gasto. Digo, si Así se es. puede dar algún tipo de detalles en cuanto a cómo han logrado, lo mencionabas recién al principio, pero digo, especificar un poquito más, cómo han logrado Sí. soportar ustedes esta situación de público conocimiento, que es tanto la ley ómnibus como el decreto de necesidad de urgencia y toda la economía en general que está pasando el país, ¿no? Bueno, el municipio de Neuquén ha sido siempre un municipio bien administrado. Tiene una serie de ventajas respecto de otros municipios de la provincia, y es que, entre otras, no tiene endeudamiento. Tiene un equilibrio fiscal, es decir, no gastamos más de lo que recaudamos. Y tiene un presupuesto de tercios, un tercio destinado a salarios, un tercio destinado a servicios y un tercio destinado a obra pública e infraestructura. Eso te da un margen de maniobra, un margen de ventaja respecto de otras finanzas estatales que te permiten entonces tener como más espalda al momento de afrontar ciertos compromisos. Entonces, ser cuidadosos por el lado de los ingresos, de modo tal de que la recaudación no te baje, no merme, ¿no? Tener buen índice de cobrabilidad. Neuquén tiene el 80% de índice de cobrabilidad. Eso es muy alto. Y tiene que ver con la fiscalización que se hace del área de ingresos públicos, porque para que pague quien tiene que pagar lo que tiene que pagar, para darle justicia y equidad tributaria al sistema, y por otra parte la presencia del Estado municipal. Esto que decís vos del intendente Mariano Gaido es correcto. La presencia del Estado municipal en la obra pública, en la infraestructura, en el servicio, por ejemplo, del transporte público o de la recolección de residuos, que ambos son de excelencia. El transporte público mejoró significativamente en la ciudad de Neuquén, siendo hoy uno de los mejores del país. Bueno, esa presencia del Estado municipal contribuye a que los vecinos y vecinas paguen sus tasas y contribuciones, es decir, genera cultura tributaria, ¿no? Porque ven una contraprestación efectiva, tangible. Entonces tenemos buenos índices de cobrabilidad. Eso, sumado a que las áreas de Hacienda hacen muy bien su labor de contención del gasto y de no ejecutar más de lo que recaudamos, bueno, esa combinación es la que produce ese equilibrio fiscal y nosotros tenemos superávit corriente todos los meses. ¿Qué significa? Que pagamos todas las obligaciones corrientes, normales y habituales, y generamos un excedente para financiar obra pública de infraestructura. En el escenario del corte de financiamiento por parte de Nación de la obra pública fundamentalmente, pero también del subsidio del transporte y algunas otras cuestiones,
Bueno, el municipio de Neuquén tiene una ventaja comparativa respecto de otros municipios. Claro. Eso no significa que sea la situación ideal, por supuesto que no lo es. La inflación ha hecho un daño muy fuerte, no solo en el ingreso de las personas, sino también en la administración de los estados, ¿no es cierto? Claro. Es muy difícil administrar un estado con una inflación del 220% como ha tenido la Argentina el año pasado y como se proyecta que sea para este año o incluso más. Sí, de hecho, Así Fernando, disculpa sí. que te interrumpa, No, digo, está bien, por favor. te me adelantabas un poquito a la pregunta, digo, Sí. me imagino que sí, pero no quiero adivinar justamente y remitirme a tus palabras esta cuestión de si tienen focalizado o pensado algún aumento no muy lejos de la fecha, obviamente, ¿no? Si bien es positivo la noticia que estás comentando. ¿Aumento a qué te referís? ¿El aumento de las tasas y contribuciones? Sí, exactamente. Bueno, el Consejo Deliberante aprueba una ordenanza tarifaria anual, ¿no? Pero en un contexto de razonabilidad económica, de estabilidad, ¿no es cierto? En este contexto de tanta inestabilidad económica y con una inflación del 220-240% como se proyecta para este año, pensar en que los tributos se van a mantener constantes durante todo el año, eso es terrible porque los costos del municipio te aumentan al ritmo de la inflación. Entonces, la verdad es que sería muy arriesgado mantener el valor de las tasas y contribuciones. La mayoría de los municipios de la Argentina están asumiendo ya desde el año pasado, nosotros no lo hicimos, pero sí desde el año pasado, correcciones por IPC en forma trimestral. Claro. Entonces, es posible que adoptemos algún criterio en ese sentido, por supuesto tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante, quien es que autoriza y aprueba la ordenanza tarifaria y la modificación del Código Tributario. Si por supuesto que lo estamos estudiando y si ese es el escenario, lamentablemente, bueno, tendremos que explorarlo, ¿no? Para ir acompañando los ingresos con los egresos. Uh-huh. Está clarísimo. Un poco me quedé pensando en lo que hacías referencia cuando comenzábamos la nota. Digo, estas patas que asientan la recaudación que sea positiva. Digo, ¿cómo se llega a generar esta cultura de recaudación? Obviamente por el cumplimiento de la gente en el pago de las tasas, ¿no? ¿Les llevó un trabajo arduo o fue algo que se dio de manera paulatina? Bueno, a ver, la ciudad de Neuquén tiene buena cultura tributaria. Yo creo que las gestiones de Quiroga han hecho mucho en ese sentido, porque fue verdaderamente transformador, ¿no es cierto? Y esa cultura tributaria, el intendente Gaido no solo que la mantuvo, sino que la profundizó, en el sentido de mantener la obra pública, el desarrollo de la infraestructura en la ciudad que crece, que se desarrolla, y mejorar muchísimo el transporte público de pasajeros. El sistema de recolección de residuos siempre fue bueno, y darle la impronta social que Gaido le dio a la gestión. Esto es loteos con servicios, boleto estudiantil gratuito, es decir, darle su propia impronta, ¿no? Que la gente lo valoró en las elecciones, ¿no? En su reelección. Así que me parece que todo eso suma a la cultura tributaria. Y a eso hay que adicionarle que en esta gestión, o la pasada del intendente Mariano Gaido, se sumaron más de 15.000 nuevos contribuyentes. ¿Por qué se sumaron 15.000 nuevos contribuyentes? Porque había edificios sin declarar, había loteos sin declarar y que tributaban por una sola nomenclatura. Entonces, por ejemplo, vos ibas a una determinada dirección en la ciudad de Neuquén y decías, bueno, a ver, acá hay un solo contribuyente. Y cuando ibas a hacer una inspección ocular, observabas que había un edificio de 15 pisos. Claro. Entonces, pero ¿cómo puede ser? Y porque no me presentaron los papeles, porque bueno, eso lo hicimos desde ingresos públicos, se relevó toda la ciudad e incorporamos 15.000 nuevos contribuyentes. En un acto de justicia tributaria, porque esa persona que sacaba su bolsita de basura al final del día, el camión le recolectaba igual que al vecino que pagaba retributivos. Entonces, bueno, eso también genera cultura tributaria. Cuando vos ves que tu vecino paga, que vos pagás y eso genera efectivamente un servicio mejor, bueno, eso es más justo y equitativo desde el punto de vista tributario. Totalmente. De hecho, tus palabras, Fernando, bueno, para algún desprevenido, estamos hablando con Fernando Spoliansky, él es secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, y también recién lo que nos comentaba Fernando, me llevó a una nota de hoy por la mañana con Lucas Castelli, ¿sí? Justamente hablamos con el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral y tuvimos la oportunidad de encontrarnos con una situación cuanto menos alarmante. Me gustaría también escuchar tu opinión y saber qué visión tenés vos desde el área que te compete, ¿no? Esta cuestión de los famosos intermediarios, ¿no? En las cooperativas, en el caso de la cooperativa Viento Sur Limitada, y este contexto de auditorías que estamos encontrando en los diferentes estamentos, ¿no?
creo que cuanto menos es preocupante este tipo de cuestiones donde hay fondos destinados, fondos públicos destinados y de repente no se sabe a dónde va a parar ese dinero, diciéndolo de manera en criollo. Sí, bueno, por supuesto que es alarmante y es preocupante. Y el Estado tiene la función y el control de auditoría y de policía de esos fondos, ¿no es cierto? Los fondos son fondos públicos, son fondos de todos que provienen justamente del aporte, en el caso de la provincia, de los impuestos provinciales y de la coparticipación de impuestos y de las regalías. Así que esos ingresos públicos tienen que ser debidamente justificados, no solo por a quien vos le das el dinero, en este caso el beneficiario, que sería una cooperativa, sino también del funcionario que estuvo a cargo de otorgar esa ayuda económica, ese subsidio o lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, y después hay órganos de control dentro del Estado que tienen que funcionar, que están previstos dentro de la ley 2141, que es la ley de administración financiera provincial. Todo eso tiene que funcionar para que efectivamente vivamos en una situación, digamos, institucional clara, concreta, donde no exista ningún tipo de perjuicio al Estado, ¿no? Así que me parece muy bien la tarea que está haciendo el ministro Castelli de poner blanco sobre negro de aquellas organizaciones, en este caso, que tienen que rendir sus fondos como corresponde y que si tienen que ser asistidas por el Estado porque es una decisión política de hacerlo, bueno, rindan los fondos como se debe para que continúe esa asistencia en el caso que la decisión política sea la continuidad, ¿no es cierto? Fernando, ¿nos recordás cuándo se vuelven a reunir con Citramune? En la segunda quincena de abril. Por ahora, este enero, mañana 20%, y luego en marzo el IPC de febrero. Una vez que conozcamos el IPC de febrero, se paga en marzo. Y en abril nos volvemos a juntar para ver cómo sigue la pauta salarial en el segundo trimestre. ¿Estiman que el índice del IPC va a ser más o menos igual que en enero del 20% o tienen otra cifra? Bueno, la mayoría de las consultoras privadas están midiendo entre un 18 y un 22%, así que es posible que enero sea un mes inflacionario, febrero, marzo, los próximos meses van a ser seguramente de inflaciones altas, ¿no? Todavía falta una corrección fuerte de los precios relativos en la economía de la Argentina. Fíjense que recién ahora hay un reacomodamiento del precio de los combustibles, de las tarifas energéticas, falta un largo trecho de reacomodo de los precios. Así que es posible que sean meses muy de alta inflación, ¿no? Y en este contexto, ¿cuál va a ser la negociación con el gremio, digamos? La indicación del intendente Mariano Gaido siempre ha sido acompañar el efecto de la inflación. Es decir, sin estar atados al IPC como está provincia, porque no lo estamos, pero sí acompañar el efecto de la inflación. Y en la medida de las posibilidades financieras y presupuestarias del municipio, ir recomponiendo los salarios. Ustedes piensen que un trabajador municipal cobra la mitad que un trabajador de la provincia. Claro. Así que en términos nominales, bueno, los salarios municipales no es que sean una maravilla, ¿no es cierto? Sí. Así que hay que hacer un gran trabajo allí también de recomposición. Ahora va a haber pases a planta de personal contratado de más de 3 años, que tenga un rendimiento adecuado en sus funciones, va a haber recategorizaciones previstas en el Estatuto del Trabajador Municipal, se va a reconocer el título secundario y terciario con una mayor asignación para también incentivar la capacitación y el estudio de los trabajadores y trabajadoras municipales. Es decir, hay una tarea de un diálogo permanente con el gremio Citramune que excede lo salarial, pero que bueno, hace también al bienestar del trabajo municipal, ¿no? Fernando, perdón, Belu. No, sí. No, digo, según esto que nos comentaba Fernando, ¿se tiene previsto algún tipo de fecha, de tiempo de estas cuestiones que nos estabas mencionando en último caso? Bueno, ese proviene de un diálogo permanente. Lo de la recategorización y el pase a planta es inminente. Eso va a ocurrir en los próximos días. Claro. Y lo de el título secundario y terciario, ya este mes se va a liquidar con la mayor asignación. Así que algunos trabajadores, aquellos que tengan, por supuesto, esa condición, van a percibir un incremento adicional. Que vuelvo a decir, no es que les soluciona el tema de sus ingresos, porque los ingresos están verdaderamente deprimidos en la Argentina, no solo en el sector público, en el sector privado también, pero bueno, es en definitiva una compensación o una recomposición de los ingresos
para tratar de paliar el brutal efecto que tiene la inflación en los salarios, ¿no? Totalmente, totalmente. Belu, ¿querías hacer alguna consulta más? Bueno, Fernando, queremos agradecerte mucho por tu predisposición y tu tiempo. Era un tema que nos interesaba tocar y esperemos tener que seguir, como decimos, cuando solemos dar noticias positivas para los trabajadores, tener que seguir dando este tipo de noticias, ¿no? Que al fin y al cabo son para la gente que trabaja, que cumple con su compromiso día a día y no tener que hablar de, por ejemplo, como venimos charlando muchas veces y diferentes oportunidades, de los famosos intermediarios, ¿no? Hoy hablamos de que esto va asignado a los trabajadores, Fernando. Sí, claro, esto es el salario de trabajadoras y trabajadores municipales que cumplen sus funciones, cumplen su horario, marcan su tarjeta. El municipio tiene 3.184 trabajadores que todos, absolutamente todos, están en su lugar de trabajo. Cualquiera puede ir y verificar que están en sus lugares de trabajo. Podemos auditar tranquilo que están todos en su espacio de trabajo. Claro, por supuesto, así debe ser y así debería ser en todos los estados, ¿no es cierto? Así debe funcionar. Pero bueno, lamentablemente hay algunos vivos también en nuestro país, no solo en nuestra provincia, también en otros lugares y bueno, y así estamos también, ¿no? Así que hay que, en ese sentido, analizar detalladamente qué es lo que ocurre en cada uno de los estados y avanzar en la corrección de esos desvíos. Totalmente, totalmente. Compartimos la visión y esperemos estar contactándonos nuevamente con vos, Fernando, para, como decíamos, brindar este tipo de noticias positivas. Te agradecemos mucho, Fernando. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente.